Hello, bienvenido a tus charlas Fit con JFit. En el día de hoy vamos a hacer una dinámica nueva. Hoy voy a estar respondiendo preguntas. Si me sigues en mis otras redes sociales, sabrás que hace poco puse un Q&A en Instagram y dije que todas las preguntas las iba a responder en este video de YouTube. Que JFit está interesado en cuáles son tus dudas, quiero hacerte la vida fácil, quiero solucionar todas esas pequeñas preguntas que puedas llegar a tener. Y para que te des cuenta que me lo tomo muy en serio, hasta me bañé. Solo Dios y mi mujer saben lo mucho que eso importa si me bañé. Obviamente no voy a poder entrar en detalles profundos, específicos, explicando mecanismos y conceptos muy técnicos, muy complicados de manera muy específica, pero voy a tratar de ser conciso en las respuestas que doy. Por aquí me preguntan, ¿qué opinas del ayuno? El ayuno es algo que yo he practicado anteriormente. Objetivamente hablando, no es mágico, no ofrece ninguna ventaja más allá del conteo calórico. Puede ser una herramienta que le ayude a muchas personas a controlar su ingesta de calorías, si es algo con lo que te sientas cómodo, si es algo que te gusta y te facilita la vida, genial. Si no, no tienes que hacerlo. Y al final del día, del balance energético, lo más importante es que controles tus calorías. ¿Es posible entrenar en ayuno estando con un porcentaje de grasa elevado? Sí, sí es posible. Siempre le he recomendado a las personas que si entrenar en ayuno es algo que primero les facilita la vida y les gusta y se sienten bien, lo pueden hacer sin ningún problema. La gran mayoría de personas no es necesario entrar en detalles específicos del timing de las comidas o de la ingesta de carbohidratos pre-entrenamiento, y más aún cuando estás hablando de una persona con un porcentaje de grasa elevado, lo que significa que tiene una fuente de energía almacenada con la cual va a poder cumplir la mayoría de sus funciones sin ningún problema. Sabemos el movimiento para la parte clavicular del pectoral mayor. Mejor variación bajo tu criterio. A mi modo de ver, teniendo en cuenta el perfil de resistencia y en qué parte del movimiento es donde la parte clavicular del pectoral mayor tiene su mejor rendimiento, va a ser cualquier tipo de apertura de abajo arriba que trabaje la flexión, pero que el punto de mayor resistencia esté en este punto del movimiento, no tanto aquí abajo en el estiramiento, porque la parte clavicular del pectoral mayor responde mejor a este grado de flexión. Entonces tú quieres que en este punto sea la parte más difícil del movimiento. ¿Qué opinas de la sensibilidad a la insulina después de competir en culturismo? En realidad depende de qué tipo de culturismo me hables. Desde mi experiencia en el culturismo natural, mis niveles de insulina, pues porque me hago chequeos de sangre de manera regular, eran muy bajos, lo que significa que era hipersensible a la insulina, estaba por debajo de 5. Entonces obviamente esto dependerá de qué tipo de federación me hables, porque también conozco personas de otro tipo de ligas en donde hacen uso de sustancias y sé que la resistencia a la insulina hace parte de uno de los cuadros y síntomas secundarios del uso de algunos anabólicos. Entonces en ese lado no te puedo hablar. ¿Tienes algún curso de programación de entrenamiento para hipertrofia? Tenía grupos de entrenamiento, paré ese proyecto. Estoy seguro que probablemente más adelante pueda sacar algo para el público en cuanto a algún curso de programación, porque sí es algo que me dicen y me escriben mucho. ¿Cuál es el mejor ejercicio para la espalda? La espalda es una zona con muchos músculos. ¿Te refieres a los trapecios, a los romboides, al dorsal? ¿Te refieres a los deltoides posteriores? Hay muchos grupos musculares en esta zona. Entonces, si estás hablando de la zona superior, cualquier movimiento que rete la retracción escapular. Si estás hablando de los dorsales como tal, cualquier movimiento que lleve este patrón o incluso un jalón al pecho van a ser buenos movimientos para entrenar los dorsales. Hay algo que podamos hacer y hay suplementos que ayuden al fortalecimiento de los tendones. Esto va a sorprender a muchos, pero en realidad la mejor terapia para fortalecer los tendones y las articulaciones es el entrenamiento de pesas pesado, porque justamente son las adaptaciones que se crean con este tipo de entrenamiento, obviamente hecho de manera responsable, lo que va a hacer que tus tendones, que tus articulaciones se vuelvan más fuertes. Ten en cuenta que las adaptaciones a nivel de tendones y articulaciones es mucho más lenta que la que se crea a nivel muscular. En pierna, mejor hacer los ejercicios de un músculo y pasar al siguiente o combinar músculos. Esta respuesta es aburrida, pero me parece que es lo más responsable desde mi punto de vista, porque tu rutina debería ir diseñada de acuerdo a tus prioridades, a tus objetivos. Por ejemplo, si mi objetivo es sacar el máximo posible de mis cuádriceps, no los voy a poner de último en la rutina, ¿verdad? No me serviría mucho seguir la rutina de una influencer en TikTok en donde los primeros ejercicios son para glúteo. Ahí es donde entra el principio de individualidad, porque va de acuerdo a tus objetivos. Hacer 3 ejercicios compuestos en una sola sesión es muy fatigante. Yo siento que las personas están empezando a exagerar con la palabra fatiga. Algunas personas no saben lo que significa, pero entonces se ha creado este miedo a que todo fatiga.
Yo soy fiel defensor de que un entrenamiento debería ser maximizar el estímulo y minimizar o controlar la fatiga. Pero entonces como que, ok, entonces los compuestos crean más fatiga o los aislados crean menos fatiga, no siento que debería ser el objetivo. En una rutina de full body tú podrías tener un patrón de sentadilla, un patrón de press y un patrón de remo, y esos tres serían ejercicios compuestos. Ahí es donde entra la programación y el orden, pero no considero yo que debamos tenerle ese miedo exagerado a la fatiga. ¿Qué tan de acuerdo estás con el método de entrenamiento de Heavy Duty? Dios santo, yo creo que esta es la pregunta que más me han hecho en los últimos 2 meses. Voy a hacer un video explicando todo lo relacionado con el Heavy Duty porque algunas personas no lo tienen muy claro. Sé que es un término conocido por Mike Mentzer, pero algunas personas saltan el principio o se quedan con la última imagen de Mike Mentzer, entonces voy a explicarlo a detalle en un próximo video. ¿Cómo identificar los perfiles de resistencia? Esa es una buena pregunta. Cada ejercicio va a tener un punto en donde va a ser más difícil o más fácil. Por ejemplo, en una sentadilla péndulo, el punto más difícil del movimiento es cuando estás arriba. Y a medida que bajas en la sentadilla pendular, como el brazo a momentos se acorta, es más fácil cuando estás en completa flexión de rodilla. Y te vas dando cuenta, si has hecho ese ejercicio, que a medida que subes se va volviendo imposible, 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 imposible. Pero, por ejemplo, cuando tú haces una sentadilla con barra libre, el punto más difícil del movimiento va a ser cuando estás abajo. La manera más sencilla sería decirte, trata de identificar en qué parte del movimiento el ejercicio es más fácil o más difícil. Eso te va a dar una idea del perfil de resistencia, si es ascendente o descendente. ¿En cuánto tiempo pasaste de gordito a definido y sobre qué porcentaje graso estás? Yo tengo medalla de oro en eso de la pérdida de peso. Siempre he defendido que la pérdida de grasa es un proceso que se puede hacer rápido, que debería ser rápido, que no deberías gastar mucho tiempo. Y también tengo un video sobre cómo hacer una definición perfecta. En el proceso inicial pasé de 105 kilogramos a 80 kilogramos en 3 meses. Lo pude haber hecho mejor, sí, pero el proceso fue bueno. Traté de cuidar al máximo la masa muscular. Y mi porcentaje de grasa actual debe estar rondando entre los 14-18%. ¿Qué me recomiendas hacer para mejorar mis ganancias en el gimnasio con 16 años? Si yo pudiera volver a los 16 años, que fue cuando comencé mi proceso en el gimnasio también, lo que yo haría sería, bajo cualquier circunstancia, encontrar a un buen mentor, porque eso me ahorraría muchísimo tiempo. La cantidad de estupideces y pendejadas que yo hice en el gimnasio, creo que no hay una persona en el mundo que haya hecho todo lo que yo hice en el gimnasio de locuras. Hubiera ahorrado dinero, hubiera ahorrado malas experiencias, probablemente perderé el tiempo porque a pesar de que me gusta mucho el gimnasio, en estos momentos ya lo veo de manera eficiente y no quiero ir a perder el tiempo. ¿Cuál es tu split? Upper lower. Estoy muy tentado a pasarme a full body. ¿Cuántas repeticiones y con qué peso debería ser un calentamiento? Si estás hablando de series de aproximación, yo ya lo he explicado. Generalmente como yo lo hago es que empiezo con un 50-60% de la carga, paso a una segunda serie de aproximación en donde hago un 75-80% de la carga. Si me siento muy melo, voy de una a la serie de trabajo. Si siento que necesito otra, hago una repetición con el 90-95% de la carga total de mi serie efectiva, como para crear ese efecto de potenciación y activación. Y después voy a mi serie de trabajo. ¿Tiene rutina para tener marcado el abdomen? No, en realidad eso es simplemente mantener un porcentaje de grasa bajo que se logra con tu alimentación. Si estás comiendo en exceso, vas a ganar mucha grasa, la grasa va a tapar los músculos. ¿Hasta qué límite de grasa corporal se puede ganar buena masa muscular? Yo he dicho que para la gran mayoría 12-15, 12-16, estoy seguro de que la gran mayoría pueden mantenerse muy bien ahí. Algunas personas se sienten bien con un 10%, genial, pero en cualquier extremo ya empiezas a correr con efectos secundarios negativos, entonces ese es el punto medio. Cuando hacemos frecuencia 2 o frecuencia 3, ¿se debe repetir la misma rutina? Esa es una muy buena pregunta. Si no sabes de programación, sí, es la manera más sencilla, porque vas a estar asegurándote de que las regiones de hipertrofia, las regiones de los grupos musculares reciban el mismo estímulo 2 o 3 veces a la semana. Ahora, si sabes de programación, si sabes cambiar ejercicios o hacer progresiones en donde estés tratando de estimular las mismas regiones de grupos musculares, porque recuerda que la hipertrofia requiere de un estímulo específico en una fibra muscular. Eso significa que esas fibras deben experimentar estímulo 2 o 3 veces para estar en una frecuencia 2 o 3. Si tienes claro eso y sabes los principios y puedes jugar con todos esos aspectos, puedes cambiar de ejercicio, pero para la gran mayoría
es mucho más sencillo simplemente hacer el mismo ejercicio y con eso te aseguras de que la frecuencia sea la adecuada. ¿Qué opinas de la yohimbina? Es un buen suplemento si te aseguras de que estás en déficit calórico. Como todos los suplementos para pérdida de grasa o definición, sirven si estás en un déficit calórico. Si no, no va a servir de mucho. ¿Cuándo cambiar tus compuestos por ejercicios de aislamiento? Yo creo que para la gran mayoría de personas, principiantes e intermedios, van a estar bien con los compuestos. Cuando ya estás hablando de personas avanzadas o con mucho tiempo de entrenamiento que ya se adaptaron, que ya crearon esas adaptaciones del entrenamiento y que en el reclutamiento de fibras motoras ya están llegando a ese límite, puedes empezar a hablar de ejercicios de aislamiento. Al contrario, no lo veo necesario. Hacer series de 4x8 está bien si se hacen con un peso exigente y causa hipertrofia. Sí, dependerá mucho de tus capacidades de recuperación, pero eso significa que si haces 4 series y haces 4 ejercicios, estás hablando de 16 series. Se me hace un poco exagerado en una sesión. Máquina, ¿pudiste alguna vez sostener a largo plazo menos de 10% de grasa? ¿Cómo? No, no pude. No lo aconsejo, no lo recomiendo, no es sostenible. El número de personas que pueden sostener de manera natural, sin pasar por ningún efecto secundario, un porcentaje de grasa menor al 10%, está por debajo de 0 en decimales. Es ridículamente difícil de encontrar a alguien. Puede haber uno en 10 millones, 100 millones de personas, pero es muy raro de encontrar. ¿Recomiendas un main gaining en vez de un volumen? Sí. Sí, porque el proceso de ganancia de masa muscular, el proceso de creación de tejido muscular, de proteínas contráctiles toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo y es muy lento. Entonces, si te das cuenta y analizas, no necesitas 500 calorías para ganar 1 gramo de músculo. Entonces, cuando analizas esa información y unes los puntos, te das cuenta de, ok. Con un main gaining en donde te asegures que tu porcentaje de grasa está en un punto saludable en el que te sientas bien y puedas rendir y te asegures de que estás progresando, porque lo más importante en el proceso de hipertrofia es el estímulo, no la comida, vas a estar bien. Según un pecho plano a otro pechiplano, ¿cuesta mucho sacar 100 kilogramos en bench press según tu experiencia? Yo creo que depende mucho de la práctica y de la habilidad de la persona. Honestamente, yo hace muchos años no hago ningún tipo de press con barra ni sentadilla libre, pero sí tengo la habilidad para sacarlo fácil. Yo creo que podría ser 100 con barra, aproximadamente unas 15 20 repeticiones. Depende mucho de la habilidad de la persona. ¿Te consideras con genética privilegiada o empezaste desde cero y si es así, eras gordo? Fui muy gordo. Pasé por diferentes etapas. Fui muy flaquito en el colegio. Después fui muy gordo. No me considero que tenga una genética privilegiada, para nada. Hay mucho aspecto y muchos músculos que tengo que mejorar. ¿Cómo hacer frecuencia 2 en 3 días a la semana? Te la pongo mejor, te doy frecuencia 3. Haces esos 3 días full body, entrenas todos los grupos musculares. ¿No sabes cómo? Ups, ve al link que vas a encontrar en mi perfil y yo te ayudo. Dividir mi rutina en el día es malo. 2 series de espalda y 3 de femoral en la mañana, pero en la tarde restantes. Sí, mucho porque vas a llevar a esa segunda sesión del día la inflamación y el proceso de recuperación de la primera sesión del día. Entonces recuerda que el aspecto de la recuperación es muy importante y esa recuperación se crea con adaptaciones y una respuesta natural del cuerpo al ejercicio es la inflamación y esa inflamación también se va a ver en la fatiga. ¿Y la fatiga cómo se traduce en el entrenamiento? Con una disminución del reclutamiento de fibras motoras en donde tu rendimiento baja. No lo hagas, yo también lo hice, una estupidez completa eso de que voy a hacer dos sesiones en el día, voy en la mañana y voy en la noche. No vale la pena, eso solo lo hacen los chuzados. En un ejercicio nuevo o que no hacíamos hace tiempo, empezar ligero, podemos iniciar pesado. Tienes que aproximar y ver en qué peso estás. Es muy común que al principio de un ejercicio nuevo avances muy rápido porque estás creando la adaptación de ese ejercicio nuevo, pero ya después la curvatura de mejora se aplana. ¿Está bien trabajar todos los ejercicios en un rango de 6 a 8 o en cuáles sería mejor trabajarlos en más de 10 repeticiones? Está bien, si puedes, si tienes la habilidad, está bien. Yo conozco personas que pueden hacer elevaciones laterales a 4 repeticiones con un peso muy exigente. Yo, por ejemplo, conozco otras personas que en ese tipo de ejercicios aislados monoarticulares no pueden hacerlo bien si empiezan a utilizar un peso que los lleve en un rango de repeticiones de 5 a 8. Si tienes la habilidad, sí, yo no veo ninguna razón del por qué no. Que unos músculos responden mejor a alta repetición. No, basura. No, es la tensión mecánica. ¿Qué rango de repeticiones recomiendas? Para la gran mayoría, de 8 a 12. Para la gran mayoría, porque requiere de mucha habilidad utilizar pesos elevados
y repeticiones bajas en la mayoría de ejercicios. ¿Planes de asesoría para tus seguidores? Claro que sí, en mi perfil vas a encontrar el link, así que puedes ir ahí, yo te voy a contestar, voy a aclarar absolutamente todas tus dudas y recuerda que mi propósito siempre es ayudarte. Muchas gracias a todas las personas que preguntaron, en realidad fueron muchas preguntas, no las voy a poder responder todas porque si no se nos van a ir 5 horas en este video. Si te gustó esta dinámica, déjame un comentario si quieres que lo volvamos a hacer más adelante. A mí esto de interactuar con ustedes me gusta mucho, ya me siento mucho más en confianza, ya somos una familia. Y como no lo dije al principio, lo voy a decir ahora. Somos el canal de bajo presupuesto más anabólico en todo YouTube. Me alegra mucho todo el feedback positivo que me han dado. Me alegra mucho que le estés sacando provecho, que estés encontrando información que puedas aplicar y que estés viendo resultados, porque es que ya no solamente es información valiosa o de valor, es que ya muchas personas empiezan a reportar, a comentar, a compartir sus progresos, que les ha ido mucho mejor en el entrenamiento, que en el gimnasio se sienten mejor, que dejaron de hacer el bro split, que dejaron de hacer frecuencia 1, que empezaron a hacer upper lower, que su rendimiento empezó a mejorar, que sus marcas empezaron a mejorar, que su composición corporal ha mejorado. Todo eso es muy lindo. Cuando yo leo eso, la verdad, me alegro mucho porque ese es el objetivo con el que me propuse crear este canal. Si te gustó, déjame un comentario. Si no te gustó, déjame un comentario. No importa. O sea, aquí todos somos amigos. Si tienes un tema sugerido, déjamelo también en la cajita de comentarios. Yo voy a estar pendiente de todos respondiendo. Nos vemos a la próxima. Ojalá y te ayude.